Estados Unidos combate a los cárteles. La Marina de Estados Unidos destruyó una lancha de contrabando en el Caribe y mató a 11 presuntos narcos. Esta operación marcó un cambio sin precedentes. Las fuerzas militares ahora están atacando a los traficantes sin arrestos ni juicios. ¿Pero por qué abandonar décadas de tácticas de aplicación de la ley? ¿Y qué significa este nuevo enfoque para los cárteles que se apresuran a responder? En el episodio de hoy de El Show de Infografías, mostramos cómo Estados Unidos está llevando la lucha y sembrando el miedo en los cárteles. Por 40 años, Estados Unidos y los cárteles mexicanos siguieron reglas no escritas. El juego era simple. Los cárteles traficaban drogas. Las agencias de Estados Unidos incautaban cargamentos, arrestaban distribuidores medios y a veces capturaban a grandes capos como el Chapo. Los cárteles se adaptaban, evolucionaban y mantenían el flujo del producto. La Administración de Control de Drogas intentó frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos, pero solo contaba con un presupuesto de $2.6 mil millones. Parece mucho, pero estimaciones conservadoras calculan que algunos cárteles mexicanos ganan entre 3 y 39 mil millones de dólares anuales. Eso significa que probablemente estaban gastando al menos el doble que las fuerzas del orden. Los cárteles prosperaron bajo este sistema predecible. Sabían que debían evitar matar estadounidenses, limitar la violencia y, si los atrapaban, contratar abogados para aprovechar el sistema. Estados Unidos invirtió miles de millones en México para modernizar la seguridad y reformar la justicia. Pero el jefe seguía protegido por corrupción y burocracia. Las autoridades mexicanas arrestaban y extraditaban a líderes de cárteles a Estados Unidos, pero siempre surgían nuevos en su lugar. Desde 2006 México registra más de 460,000 homicidios por la guerra contra los cárteles. El cártel de Sinaloa sigue siendo la organización de tráfico de drogas más grande y poderosa del hemisferio occidental. Los cárteles parecían haber dominado el juego. Sabían cómo manipular el sistema legal. Podían corromper funcionarios y moverse por la burocracia policial. Pero sabían que no era lo mismo enfrentar a la Administración de Control de Drogas con esposas que a destructores de la Marina con misiles Tomahawk. La intervención militar siempre fue el escenario de pesadilla que mantenía despiertos a los jefes de los cárteles por las noches. Un miedo tan profundo que rara vez lo discutían, incluso en mensajes encriptados. La prueba está en Colombia. A fines de los años 80, cuando Estados Unidos mezcló operaciones antidrogas y contrainsurgencia, esto provocó un enfrentamiento directo con las guerrillas y una mayor implicación en el conflicto civil de Colombia. Los cárteles colombianos de la época, la Organización de Medellín de Pablo Escobar y el Cártel de Cali, fueron prácticamente eliminados por operaciones de estilo militar que trataban el narcotráfico como una guerra, no como un crimen. Los cárteles vecinos observaron y aprendieron. Invirtieron miles de millones en armas, sobornos y, lo más importante, en asegurarse de que la lucha se mantuviera catalogada como actividad criminal y no como una amenaza a la seguridad nacional. Los expertos sabían que la intervención militar podía traer represalias, pero los cárteles conocían algo más aterrador. Una vez que el ejército de Estados Unidos se involucra, ya no hay abogados, ni audiencias de extradición, ni acuerdos de culpabilidad. Es el mismo manual que usó Rusia con sus hombrecitos verdes en Ucrania, la Guardia Costera de China embistiendo barcos en el mar de China Meridional y las milicias proxy de Irán lanzando ataques negables en rutas marítimas. Permanece bajo el umbral que activa una respuesta militar total. Manténlo lo suficientemente ambiguo para que la otra parte tenga que pensarlo 2 veces antes de escalar el conflicto. Los cárteles mexicanos dominaron la guerra de zona gris mucho antes de que el Pentágono popularizara el término. La diferencia: Rusia, China e Irán son estados con armas nucleares y asientos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Los cárteles son grupos criminales ligados a cocaína y corrupción. Adivina cuál de ellos acaba de enterarse de que su inmunidad en la zona gris expiró. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Todo inició con la Orden Ejecutiva 14.157 el 20 de enero de 2025, durante la segunda toma de protesta de Trump. Ordenaba clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, EBTOs, y terroristas globales especialmente designados SDGTS. El gran terremoto legal ocurrió en febrero de 2025. El Departamento de Estado designó oficialmente a 8 organizaciones, incluido el Cártel de Sinaloa. Fueron considerados de los cárteles más poderosos y grandes productores y traficantes de fentanilo. Según la ley estadounidense, las Foreign Terrorist Organization pueden ser atacadas con fuerza militar de la misma manera que Estado Islámico de Irak y Siria o Al-Qaeda. Miranda escribe: ¿tratados de extradición? ¿Qué es eso? Cuando la Marina llega, los cárteles no pueden tener abogado ni debatir tecnicismos en salas con aire acondicionado. Este marco legal es muy sencillo. Si te designan organización terrorista,
se activan la autorización para usar fuerza militar y los poderes presidenciales del artículo 2. Eso implica que también interviene el Pentágono, no solo la Administración de Control de Drogas. Ahora, en lugar de emplear un ejército de agentes encubiertos tratando de armar casos durante años, tienes acceso a destructores navales con sistemas de rastreo que pueden seguir una lancha rápida desde 50 millas de distancia. El equipo legal del presidente armó el caso de forma metódica. Debían probar 3 criterios para designar una organización terrorista extranjera. La organización extranjera participa en terrorismo y amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. La actividad terrorista era la parte complicada. Los cárteles matan gente, pero también las pandillas callejeras. El fentanilo fue el argumento decisivo como arma de destrucción masiva. Con más de 70,000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos, argumentaron que los cárteles no solo traficaban drogas, sino que realizaban una guerra química contra civiles estadounidenses. Pero las implicaciones internacionales son complicadas. La soberanía significa que México debe tener jurisdicción exclusiva sobre el territorio mexicano y los criminales mexicanos. La doctrina de la legítima defensa permite a los países actuar si otros no pueden o no quieren frenar ataques transfronterizos. Los abogados del presidente sostienen que el narcotráfico es un ataque constante en territorio estadounidense. Esto justifica la intervención militar bajo los mismos principios que permiten perseguir terroristas cruzando fronteras. Esto llevó al primer ataque en el Mar Caribe. A inicios de septiembre de 2025, un barco de la Marina de Estados Unidos recibió imágenes de drones mostrando embarcaciones saliendo de aguas venezolanas hacia el norte. Analistas de inteligencia monitoreaban comunicaciones encriptadas por semanas. Sabían que esto no era solo otro traslado de drogas, era una prueba. La embarcación objetivo, una lancha tipo Cigarette de 40 pies, había sido seguida por activos estadounidenses desde que salió de La Guaira, Venezuela. El manual anterior pedía que la Guardia Costera interviniera, hiciera arrestos y procesos judiciales largos. El nuevo manual pedía algo más contundente. El Consejo de Seguridad Nacional autorizó a Southcom por canales seguros. El punto de decisión no era si la lancha llevaba drogas. Eso se confirmó mediante inteligencia de señales e imágenes satelitales. La decisión era si este momento definiría las nuevas reglas. El misil impactó minutos después, desintegrando la lancha rápida y dejando escombros en aguas internacionales y 11 muertos. En minutos, las redes del cártel entraron en pánico. Mensajes interceptados, obtenidos por la inteligencia estadounidense, mostraron a comandantes de varias organizaciones haciendo la misma pregunta. ¿Esto era real? Muchos líderes exigieron una explicación por lo que consideraban un acto de agresión abierta contra ciudadanos latinoamericanos. Pero el ataque ocurrió en aguas internacionales y el objetivo ahora estaba claramente designado como una operación logística terrorista. El equipo del presidente eligió cuidadosamente su primer objetivo: máximo impacto, mínimo retroceso diplomático. El verdadero efecto psicológico fue el mensaje que esto envió. Las reglas habían cambiado y nadie estaba seguro de lo que vendría después. Semanas antes del ataque en el Caribe, Ismael El Mayo Zambada, cofundador de 77 años del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico y aceptó entregar $15,000 millones en bienes. La cooperación de Zambada permitió a autoridades de Estados Unidos acceder directamente a la inteligencia del cártel. Las confesiones de Zambada son como un álbum de éxitos del narco. Entró al negocio familiar en 1969 y traficó al menos 1.5 millones de kilos de cocaína entre 1980 y 2024. La mayoría era para calles de Estados Unidos. La mayor fuente de información fue conocer todo lo que él sabía sobre operaciones actuales, redes financieras y estructuras organizacionales. La incautación de $15,000 millones es positiva, pero expertos creen que la mayoría no podrá recuperarse. Pero el verdadero efecto es crear influencia. Cada cuenta, propiedad y negocio ligados a esa confiscación son puntos de presión para las agencias de inteligencia. Familiares que creían estar limpios ven sus activos congelados. Empresarios legítimos que aceptaron inversiones del cártel enfrentan el escrutinio federal. La investigación financiera genera una red de implicados que pueden preferir cooperar que ser procesados. Aquí es donde la escalada militar del presidente Trump y la aplicación tradicional de la ley crean un círculo vicioso. La inteligencia de Zambada ayuda a los planificadores militares a identificar objetivos. Los ataques militares generan caos y vulneran comunicaciones. Esas vulnerabilidades generan más inteligencia, lo que identifica más objetivos. Es la versión de inteligencia del interés compuesto, y está acelerándose más rápido de lo que los líderes del cártel pueden adaptarse. El impacto organizacional supera cualquier arresto o golpe individual. El cártel de Sinaloa operó como una empresa criminal durante más de 3 décadas. La presión militar y la pérdida de liderazgo
están acelerando la reestructuración. Los planes de sucesión para la policía no sirven ante una amenaza como un misil Tomahawk. Las redes de confianza forjadas por generaciones colapsan debido a la vigilancia y al temor de que cualquier teniente sea un futuro informante. En este nuevo campo de batalla, en la guerra contra el cártel, la designación de organización terrorista extranjera cambia fundamentalmente lo que el ejército de Estados Unidos está legalmente autorizado a hacer. Este cambio permite capacidades militares inaccesibles para agencias de la ley. La inteligencia de señales puede monitorear comunicaciones sin órdenes judiciales. Los ataques con drones pueden eliminar objetivos de alto valor sin necesidad de arrestos. La guerra financiera permite congelar activos globalmente sin procesos judiciales extensos. Las operaciones militares pueden cruzar fronteras, algo que las investigaciones criminales no logran. La libertad operativa es un dilema ético, pero atrae a quienes vieron a criminales escapar por tecnicismos legales. No verás tantos tratados de extradición y pruebas siendo desechadas por motivos constitucionales. Ya no verás a líderes de cárteles operar desde países sin Estado de Derecho fuerte. Ser nombrado terrorista elimina la protección geográfica. Las guerras causan bajas civiles de formas que las operaciones policiales no suelen hacerlo. El ataque con misiles en el Caribe mató a todos en la embarcación objetivo. No se pudo determinar si alguien fue coaccionado, amenazado o solo estaba en el lugar y momento equivocados. La doctrina de selección de objetivos militares considera el daño colateral un costo inevitable de las operaciones. Los sistemas de justicia penal buscan evitar matar a inocentes, al menos en teoría. Aliados internacionales responden con apoyo, preocupación y cautela. Países con organizaciones criminales consideran respuestas militares, mientras aliados europeos temen el precedente. Si Estados Unidos puede designar a organizaciones criminales como terroristas y lanzar ataques militares, ¿qué impide que otros países hagan lo mismo? Rusia ya llama terroristas a los combatientes de la resistencia ucraniana y viceversa. China llama terroristas a los activistas pro-democracia de Hong Kong. La doctrina de diplomacia de cañoneras de Estados Unidos podría ser efectiva contra los cárteles, pero también le da pretexto a los gobiernos autoritarios para militarizar sus respuestas ante la oposición interna. Y sabemos que los cárteles no son tontos. No están simplemente sentados esperando a ser convertidos en campos de escombros. La presión militar forzará una evolución organizacional tan rápida que hasta las startups de Silicon Valley envidiarían. Moverse lento no implica perder cuota de mercado. Es ser vaporizado por misiles guiados. Esa carrera armamentista tecnológica seguramente comenzó inmediatamente después del ataque en el Caribe, frente a la costa de Venezuela. Las redes de comunicaciones encriptadas, que antes eran lo suficientemente buenas para evitar la vigilancia de la Administración de Control de Drogas, de repente necesitan reforzarse contra la inteligencia de señales al nivel de la Agencia de Seguridad Nacional. Los sistemas de alerta temprana deben actualizarse para detectar drones militares y embarcaciones navales, además de helicópteros policiales. Las contramedidas efectivas contra la policía no sirven contra los sistemas de localización militar. La estrategia de refugio seguro representa el cambio táctico más significativo. Los cárteles mueven operaciones de alto valor fuera del alcance de militares estadounidenses. Esto abarca regiones remotas de Sudamérica, estados con gobiernos antiestadounidenses y zonas densamente pobladas donde los civiles dificultan los ataques. Estos lugares incrementan el costo de la intervención, pero el mayor cambio está en el reclutamiento y capacitación. Las habilidades para liderar una organización criminal difieren de las requeridas para una guerra de guerrillas contra el ejército estadounidense. Los cárteles están reclutando activamente a exmilitares, no solo como fuerza bruta, sino como estrategas que entienden la doctrina militar, la seguridad en las comunicaciones y la guerra asimétrica. El efecto económico de este cambio de política ya se nota en los mercados de drogas. La interdicción militar es más efectiva que la aplicación tradicional de la ley para interrumpir las cadenas de suministro, pero también es más costosa de mantener. Los seguros por sistemas y personal redundantes incrementan los gastos operativos. El régimen de Maduro en Venezuela vio el ataque reciente como una tapadera para un ataque al país mismo. Recientemente ha movilizado a 15,000 hombres bien armados y entrenados para la defensa fronteriza y anunció la movilización adicional de 4.5 millones de milicianos, una cifra improbable que representa más del 10% de su población. La escalada militar tiene su propio impulso. Cuando se usan misiles contra organizaciones criminales, aumentan los problemas que se intentan resolver con más poder de fuego. El éxito genera presión para expandir las operaciones. El fracaso genera presión para escalar aún más, para evitar parecer débiles. La escalada ya es visible. Ese primer ataque en el Caribe alcanzó una sola embarcación con
11 personas, pero los cárteles controlan cientos de barcos, miles de personas y miles de millones en infraestructura. Un ataque ejemplifica el concepto, pero no soluciona el problema y solo incrementa la demanda de operaciones mayores y más frecuentes. La soberanía mexicana se vuelve el polvorín diplomático que todos preveían, pero nadie quería enfrentar. Las aguas internacionales son una cosa. Los países aceptan que las operaciones navales militares suceden todo el tiempo en el espacio internacional. Pero la infraestructura de cárteles más amenazante para Estados Unidos no está flotando en aguas internacionales. Está incrustada en territorio y comunidades mexicanas. La pregunta no es si las operaciones militares estadounidenses tendrán que cruzar a territorio mexicano para ser efectivas. La cuestión es cuándo y cómo responderá México. Las protestas diplomáticas son manejables. Las represalias económicas serían dolorosas pero soportables. La resistencia militar convertiría la campaña contra los cárteles en un posible conflicto con un país vecino y socio comercial importante. La supervisión del Congreso puede limitar o acelerar las operaciones. El Congreso suele evitar limitar los poderes de guerra presidenciales, sobre todo cuando las operaciones militares son exitosas. Pero esta no es una guerra tradicional contra un enemigo o escenario tradicional. Es una acción militar contra organizaciones criminales en el hemisferio occidental, que puede implicar operaciones prolongadas en varios países contra actores no estatales. Las métricas de éxito son un reto. ¿Cómo se mide la victoria en una guerra contra los cárteles? ¿Cuántas bajas, drogas incautadas, mercado interrumpido o menos muertes por sobredosis? Las campañas militares suelen tener metas claras: capturar territorio, destruir enemigos y forzar su rendición. Las organizaciones criminales no controlan territorios igual ni cuentan con fuerzas convencionales. No se rinden por procesos políticos formales. Es una guerra de guerrillas de principio a fin. Los paralelos históricos inquietan. La guerra contra el terrorismo comenzó con objetivos claros y un amplio apoyo público, pero evolucionó en conflictos de 2 décadas en varios países contra enemigos que se adaptaban más rápido de lo que podían actualizarse las estrategias. La guerra contra las drogas gastó miles de millones y provocó encarcelamientos masivos sin disminuir notablemente la disponibilidad o consumo de drogas. Las guerras contra conceptos abstractos tienden a convertirse en condiciones permanentes en lugar de conflictos resueltos. Si la situación llegara a escalar en Venezuela, los expertos predicen que Estados Unidos necesitaría un despliegue de más de 50,000 soldados. También se requeriría otro grupo de ataque de portaaviones, tanques adicionales y muchos más barcos anfibios. Eso supera por mucho a los 6,000 marineros e infantes de marina presentes que enfrentan a las 123,000 fuerzas activas de Maduro. Cuando ataques militares frenan al cartel, las Foreign Terrorist Organization congelan activos y la inteligencia revela redes. ¿Los cárteles siguen siendo criminales adaptados a la guerra o soldados criminales desde siempre? Los grupos que optan por la guerra de guerrillas enfrentan decisiones estratégicas sobre su identidad y futuro. Los cárteles que reclutan a exmilitares e invierten en comunicaciones avanzadas no se están preparando para volver pronto a sobornar a la policía local y enfrentar consecuencias legales predecibles. El dilema de Estados Unidos ahora va más allá de las tácticas y estrategias. Si las fuerzas del orden fracasaron tan gravemente que el ejército tuvo que intervenir, ¿qué dice eso sobre los sistemas destinados a mantener el orden interno y la cooperación internacional? La Administración de Control de Drogas contaba con $2.6 mil millones, tecnología avanzada, alianzas internacionales y años de experiencia. Si esos recursos no bastaron contra las organizaciones criminales, ¿qué indica eso sobre la efectividad del Estado de Derecho contra el crimen transnacional? ¿Hay esperanza para algo de eso? La paradoja mexicana muestra las tensiones entre soberanía y seguridad en un mundo interconectado. México tiene el derecho soberano de gobernar su tierra y a su gente. Si su territorio es base para el flujo de fentanilo que mata a estadounidenses, ¿la soberanía permite albergar operaciones que causan muertes al otro lado de la frontera? Los precedentes legales de campañas antiterroristas sugieren que la respuesta es no. Aún son inciertas las consecuencias geopolíticas de esa respuesta. ¿A dónde lleva esto? Al analizar la trayectoria actual, surgen 3 escenarios principales, ninguno de ellos sencillo. Primero, opción 1. Todo o nada. Escalar es redoblar esfuerzos. Las fuerzas estadounidenses cruzan a México, atacan complejos de cárteles en varios países. La inteligencia y las operaciones militares se integran, difuminando la línea entre la CIA y fuerzas especiales. En teoría, la escalada podría ser fulminante. En la práctica, puede poner en peligro la estabilidad regional y las normas legales internacionales. La segunda opción es dialogar, pero la desescalada no implica abrazos.
solo cuidar las apariencias. Los cárteles tendrían que reducir los ataques contra objetivos estadounidenses sin perder suficiente poder de fuego como para ser devorados por sus rivales. Washington debería etiquetarlo como misión cumplida, aunque no fue una victoria total. México quedaría atrapado entre la soberanía y una mayor cooperación. El resultado sería una estabilidad delicada. La historia dice que la tercera opción es la más probable, la guerra interminable. El interminable desgaste de redadas, ataques con drones y fuerzas de tarea conjuntas. El cambio de tácticas y nombre del enemigo, así como su unión en sindicatos híbridos de insurgencia y crimen. Los gobiernos regionales deben equilibrar la cooperación con Estados Unidos y sus problemas internos. Nadie gana totalmente, nadie logra paz total, pero Estados Unidos impide que los cárteles crezcan sin control. No importa qué camino se tome, los cárteles no se quedan igual. Bajo el constante fuego del ejército más avanzado, su modelo de negocio ya no basta. O se vuelven organizaciones tipo militar, buscan protección política o se fragmentan en grupos más pequeños, más fáciles de eliminar pero más difíciles de rastrear. ¿Serán narcoinsurgentes poderosos o solo una plaga débil de cucarachas? No es solo un problema de México. Toda América Latina lo observa de cerca. Si los marines estadounidenses empiezan a golpear las redes de narcotráfico, eso establece el nuevo manual de operaciones para el hemisferio. Grupos criminales de Colombia y el Caribe se preguntan si serán los siguientes en ser etiquetados como terroristas o insurgentes. Mientras tanto, los gobiernos regionales siguen haciendo cuentas. ¿Aliarse con el ejército de Washington los hace más seguros o solo pone blancos más grandes en sus espaldas? Después surge la incómoda pregunta que nadie quiere expresar. ¿Estados Unidos abrió una puerta imposible de cerrar? Si el Pentágono trata a los cárteles como a Al-Qaeda, ¿volverán a verlos como policías y ladrones? Si ni el ejército más fuerte logra una victoria limpia, ¿qué revela eso sobre la verdadera naturaleza del enemigo? El ataque en el Caribe que comenzó esta transformación duró 13 minutos. Sus consecuencias probablemente se verán durante décadas. Los narcos pueden infundir miedo a millones, pero a veces eligen peleas que no pueden ganar. Mira, veces que los cárteles se metieron con la gente equivocada para ver qué ocurre cuando todo cambia, o haz clic en este otro video.